Muy buenas las tengan. Arrancamos otro episodio de Barajeándolas. Con Gray, su presentador, Manolo, ¿Qué hay? Ponchiva. Espartano 2.0. ¿Y el 3.0 cuándo va a llegar? Cuando llegue, pues, todavía no llega. ¿Y cuál fue el 1.0? Mi papá. Ah. No, Ok. pues sí. Así que si tenían la duda, ahí está resuelta. Entonces que yo también soy 3.0. Tú no quisiste, yo sí me puse 2.0. Y hoy que nos reúne esta noche, Noches de leyendas urbanas. Bueno, No, urbanas no. no Leyendas. exactamente urbanas. Porque leyendas urbanas son otra cosa. Sí, tienes toda la razón. Córtalo y edita. Vamos a hablar de leyendas. De esas leyendas de las abuelitas que daban miedo. Pero en esta ocasión vamos a ser más específicos a donde somos natales nosotros. Vamos a hablar de leyendas locales del estado de Guerrero. ¿y como cuáles hay? Pues yo creo que, y de hecho creo que es la que más conoce, se conoce en general, es la leyenda de los chaneques. Chaneques. Niños colinos. Pues sí. Son como Goku de chiquito, niños con cola. Sí. Pues está la historia de mi abuelita, que de esas cuando se paraban a las 5 de la madrugada a ir a moler el nixtamal. Y fue en el camino donde dice ella que vio a un niño desnudo y le pregunta, ¿a dónde vas, niño? Y por ahí. Y ya, así se fue y se fue. Sí, Y pues es lo único que sabía, pues. pues sí, efectivamente, la leyenda cuenta que sí, que son niños que normalmente vas a ver desnudos. Anduve investigando un poquito del tema y de acuerdo a lo que investigué, sobre todo lo que es la región centro del estado, es donde se encuentra, aunque también hay relatos en las dos costas, Costa Grande y Costa Chica, también hay relatos de los chaneques. Los chaneques viene de una palabra náhuatl que significa los que habitan en lugares peligrosos o dueños de las casas. Y se supone, de acuerdo a lo que dice la tradición, son entidades que están asociadas al inframundo y se encargan de cuidar los montes y los animales, pero también pueden ser muy mentirosos y sobre todo muy traviesos. Eso es lo que te dice. Se supone que ellos lo que pueden hacer a la gente es robarles su tonali, que es un espíritu protector que todos tenemos. Se supone que lo obtenemos el día en que nacemos y ellos lo pueden robar cuando te asustan. Y obviamente tendrías tú que, para que no la persona al que le quitan el tonal y no le pasen cosas malas o en un dado caso fallezca, tienen que quitárselos. Y incluso en la actualidad se siguen dando relatos de personas que ven chaneques. Bueno, yo les voy a platicar una historia muy, muy personal que me contó mi mamá. Como sabemos, son leyendas del estado de Guerrero, pues los tres crecimos allá. Pero mi mamá, cuando yo nací, ella trabajaba en la sierra. Y al inicio me llevó con ella para que estaba yo, pues, me estaba amamantando. Entonces, dice que cuando fue a lavar al río, precisamente, estaba yo en un cunero al lado, pues, no sé cómo decirle, de esos. En tu Moisés. No, porque es de esos que se meten, no sé cómo, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y dice que de repente me volteé a ver y me ve todo golpeado, todo como si me hubieran golpeado, todo moreteado, así. Y entonces dice que estaba una señora con ella y que le dice, no, dice, los chaneques se van a llevar a tu hijo, ve ya cómo lo tienen. Y que entonces me empezó a gritar ella todo el camino, la señora.
dice mi nombre gritando, Ponchiva, Ponchiva, ven, no te vayas. Y entonces todo el camino me estuvo gritando, Ponchiva, Ponchiva, no te vayas. Porque dice que si no, los chaneques me iban a llevar y me iba, pues, se iban a llevar mi alma. Porque eso es lo que dicen allá, que se llevan tu alma. Que se llevan tu alma y que te matan. Las costumbres que tienen ellos, porque mi abuelita lo hacía con mis hermanos y conmigo, para evitar que los chaneques ¿Los jugaron con ustedes? jueguen contigo, ajá, como es que dicen juega, así lo dicen ellos, juegan contigo, pero pues en realidad te dan una madriza. Más bien, desde que naciste eres bien buleado. O sea, te bulean, básicamente. Te bulean en vida y te bulean desde el más allá. Desde lo más allá. Pues te digo, comentan que lo que tienen que hacer es poner una caja de cerillos debajo de tu almohada para evitar que se acerquen. No sé cómo funciona, no sé qué tenga que haber los cerillos, no sé de qué marca tengan que ser los cerillos, pero bueno, es lo que hacen las abuelitas para evitar que los chaneques vengan contigo. Y ya además, más grande, un poquito más grande, yo recuerdo haber tenido un sueño, porque no sé si sí o no sé si no. Yo la verdad es que soy muy, muy creyente de todo lo paranormal, se los he comentado varias veces. Uh-huh. Y soy muy susceptible a ciertas cosas. Entonces yo recuerdo mucho haber tenido un sueño donde están esos niños con cola, como los describen, desnudos o colinos, como dice Grey. Sí, si se lo preguntan, esa es una manera de decir en el estado de Guerrero, desnudo. Y jugando conmigo precisamente. Y así traviesos. Despierto y amanezco todo dolorido. Coincidencia, no lo sé, pero así pasó. Entonces, desde muy chiquito a mí me decía mi mamá que yo era muy seguido por este tipo de eventos. Ya más adelante que hablemos de otro, les voy a contar otra cosa parecida que me sucedió. Ahorita que comentas de los chaneques, fíjate que hace tiempo estaba viendo unos videos que estaban hablando precisamente de historias así, de leyendas, en la que hacen mucho la comparativa del chaneque con el aluche de los mayas. Pero aquí la situación es que el aluche, los mayas lo decían como una especie de un ser elemental, que básicamente lo que hacía, sí te podía hacer daño, pero únicamente te hacía daño si tú hacías daño al medio ambiente. O sea, si por ejemplo llegabas y empezabas a talar árboles, a destruir como un espíritu pues de la naturaleza. Ajá, exacto. Y era cuando el chaneque ahora sí te agredía. Uh-huh. Si no, sí lo podías ver, pero no te hacía nada, o sea, y al contrario, tú tenías que tratarlo bien. O sea, lo veías y básicamente saludarlo, o sea, tratarlo bien en general. Pero si tú empezabas a dañar ya el ecosistema, ya era cuando el chaneque te agredía. Pero aquí la diferencia es que el chaneque en general es malo. Yo la verdad no he escuchado de historias de chaneques que sean buenos. Sí he escuchado lo que son leyendas de chaneques traviesos. Que no, sobre todo cuando son únicamente adultos los que están, no los agreden directamente, sino que les hacen travesuras. Precisamente en ese video yo escuchaba de un tipo que vivió en lo que es Chichihualco, por allá en el estado de Guerrero, y dice que precisamente en la casa donde estaban, en la parte de atrás de la casa, había un terreno pues baldío, ¿no? Y ya sabes, el pasto hasta arriba y sembrado, ¿no? Y dice que precisamente en la noche empezaron a ir ruidos, empezaron a ir risas de niños. Y de repente a las ventanas de la casa donde estaban les aventaban piedras, pero no piedras grandes como para romper el vidrio, ¿no? Sino piedras chiquitas, nada más para empezar así. Y les aventaban cosas, y cuando salieron a ver, sí dice que alcanzaron a ver 2 niños pequeños, pero no tanto la forma del niño, sino un poquito más deformes, como que enanitos. O sea, no como el duende que te ponen que mide como 30 centímetros, pero sí un niño más chiquito. Era la cigüeña dejando su pedido. No
Todavía no existe Amazon. Pero sí, esas son las leyendas No, que se era pedido aeropostal, no era Amazon. Bueno, quien haya hecho el pedido tenía mucho dinero porque no salía tan barato en aquella época. Pero sí, efectivamente, esa es la situación con los chaneques, que básicamente yo todas las historias que he escuchado han sido así, de que son traviesos, que hacen la travesura. La parte de ya como tal agredir, yo tengo entendido, o lo que yo he escuchado, es que es únicamente agreden al niño, al adulto no tanto. ¿Por qué? Porque pues un adulto sabemos que tiene una fuerza diferente y que hay maneras de detenerlo. Yo investigando vi que decía que una de las maneras en la que podían evitar que los chaneques te agredieran era poniéndote la ropa al revés. ¿En qué consiste? No sé, pero eso es lo que se dice, que se tenían que poner la ropa al revés. Y para así que no vieran la marca de la ropa y no les diera envidia. Más Porque bien si al no revés. te envidiaban. Más bien al revés, así ven la La etiqueta. Sí. No, eso es lo que yo investigué que Sí, se pues es supone que es una- desde lo mismo que defines, ¿no? Lo definen como seres del inframundo, o sea, no son seres buenos, son seres malos desde ahí. Exacto. A lo mejor cuidan la naturaleza como tú dices, pero pues Digo, hacen esa no lo hacen por a lo mejor no lo harán como ya especulando, no lo harán como para hacer un bien, sino más bien cuidan su territorio, por decirlo así. Sí, incluso ahora que lo dices, si nos vamos a lo que significa la palabra en náhuatl, que es dueños de la casa. Entonces sí, a lo mejor, pues, como tú dices, a lo mejor precisamente ellos están protegiendo su territorio y pues no les va a importar si te agreden o no. O sea, esa es la situación, o sea, es digo, son leyendas que hay quienes aseguran haberlos visto, hay quienes no. Yo tengo un primo que él no me lo juraba, pero me decía, en serio, te lo puedo casi jurar, de que No lo juraba, pero lo juraba como... no, casi lo podía jurar, pero dice que él también los había llegado a ver, porque su casa quedaba cerquita de un encauzamiento de un río allá en Chilpancingo. Sí, yo también vi al lado de una barranca. Eso es precisamente otra de las situaciones, que se supone que viven cerca de manantiales o ríos. Y pues bueno, Casi la mayoría de las leyendas de México, todo sucede alrededor de agua. Pues se dice que en todo México, haciendo un paréntesis, en todo México existe todo esto. Lamentablemente cuando vives en una zona urbanizada, pierdes ese contacto con la naturaleza que te permite darte cuenta de tu entorno. Realmente, por ejemplo, ahorita que vivimos en una ciudad, vemos que es una vida muy ajetreada, hay tráfico, hay ruido, o sea, ya no hay casi naturaleza. Entonces, lo que se dice es que no suceda, sigue sucediendo, simplemente tu percepción cambia y ya no te das cuenta del entorno como tal. más bien yo creo que es que como te estás fijando en otras cosas, ya no te fijas en algunos detalles que antes sí te fijabas. Así de sencillo. Luego a veces vas en la calle y mucha gente que ves en la calle va con sus audífonos o va a mensajes. Va jugando Pokémon Go. Van atentos a otras cosas. Es lo que te digo, pierden la noción de su entorno. Y a final de cuentas muchas de las cosas paranormales son sutiles. No van a hacer que vas caminando y te toca el hombro un fantasma y te dice ¡buh! No, son sutiles, son a lo mejor nada más lucecitas o algo que ves. No va a ser así la gran manifestación. No va a llegar, hola, soy Gasparín, el fantasma amistoso. Exacto. O sea, es la situación y tal vez precisamente por eso es que no nos damos cuenta. Incluso hace tiempo veía yo un video que decía que estadísticamente y voy a hablar de la Ciudad de México. En la Ciudad de México se registran al día 5 millones de personas que viajan. Bueno, ahorita con la pandemia un poquito menos, ¿no? Pero en un día normal, Pero normalidad. casi 5 millones de personas que viajan. Y las probabilidades de encontrar un evento paranormal son de 1 en 1 millón. O sea que técnicamente
si lo trasladamos a la estadística, al día en el metro de la Ciudad de México hay 5 eventos paranormales. Sí, pero volvemos a lo mismo, ya no somos conscientes de nuestro entorno, vamos metidos en nuestro mundo y nos desconectamos de la naturaleza, que como tú lo dices, son seres de naturaleza a final de cuentas. Exacto. Bueno, a la definición de Wikipedia. No salió de Wikipedia, salió de otra página por ahí perdida. Sí. Ahora, estuve pues investigando por ahí algunos relatos y encontré una que me hizo recordar una historia que me platicó mi mamá en algún momento. Mi mamá es de un pueblo cerca de Iguala Guerrero. Se llama Temascalapa, ese pueblito. Muy bonito. Nada más que yo me aburro cuando voy. No tiene internet. No, Me aburro cuando voy. Entonces, esta es una leyenda que está basada de un animal que sí existe. Es una serpiente que se llama el cincuate. no tiene amigos. Exacto. No tiene ¿Qué pasó, cuate? Se supone que, bueno, voy a leerles como tal lo que investigué. Dice, es conocida también como la leyenda del Alicante lechero. Así es. Bueno, ya no, su nombre proviene del vocablo náhuatl sin, que significa maíz, y coatl, que significa serpiente, que se traduciría como serpiente del maíz. Esta serpiente se supone que sí existe, tiene una coloración amarilla con manchas negras y oscuras, que pues es muy diferente pues a los colores de otras serpientes que hay, ¿no? Se supone que esta serpiente era muy agresiva hacia los bebés, pero no porque los atacara, sino porque básicamente los mataba de hambre. Porque dicen que el cincuate se alimentaba no de ratones, no de animales silvestres, sino que se alimentaba de leche. Sí, la leche materna. De la leche materna. Y hay algunas historias que dicen que llegaba a haber ocasiones en las que el cincuate como tal atacaba al bebé y se metía en su boca para asfixiarlos. Lo curioso aquí es que esa serpiente sí existe, el cincuate sí existe, pero ya se le dio pues esta leyenda de que eso hacía. Dice que se supone que atacaba a las madres de los niños y les chupaba la leche materna, y que también atacaba a las vacas y que básicamente mataba al bebé de inanición. Sí, de hecho hacen referencia en la serie del Green de esa leyenda. Pero bueno, ahora, ¿por qué me recordó una anécdota que me contó mi mamá? Cuando mi mamá era niña, estamos hablando de los 60s, ella solía salir con sus hermanas a caminar en el pueblito. Estamos hablando de que pues obviamente no había pavimentación, era todo rural. Y dice que en alguna ocasión iban bajando, es un pueblo en montaña, entonces iban bajando pues la montañita y se subieron a una piedra, estaban jugando y de repente empujan la piedra, cae y sale de ahí abajo una víbora. Pero lo que se les hizo súper extraño y salieron corriendo después de que vieron es que la víbora las volteó a ver y le salieron alas y se fue volando. ¡Hora! O sea, ellas en cuanto vieron pues que salió volando, pues, salieron corriendo. Obviamente a nadie les creyó de quienes les contaron, pero pues me hizo recordar esta parte del cincuate a esa historia, porque son dos serpientes y es un animal que ha estado muy relacionado con leyendas y animales agresivos o que atacan al humano. Ya que tocas este tema, hay muchísimas leyendas de las que podríamos hablar, pero si se dan cuenta, en Guerrero todos
este tipo de seres atacan a los bebés y a los niños. No sé por qué. No Pues quieren, porque son los más indefensos. no quieren ver a la humanidad procrear. Pero realmente hay muchas, y una muy particular que a mí me traumó, la verdad, de niño. Fue muy impactante para mí, porque que al inicio pensaba yo que lo habían hecho mis padres solo para meterte miedo, ¿no? Ya sabes, cuando la clásica te va a llevar a ropavejero y cosas así. Pero en aquel momento eran los garrobos. ¿Qué son los garrobos? Los garrobos es el macho de la iguana, como tal. Entonces es una lagartijota, digámoslo así. Y abundan mucho allí en Guerrero. Sí, o sea, bueno, ahorita sobre todo las ves en la parte de monte, porque ya en ciudades es muy No, sí hay. la ves. Bueno, Yo la he visto En en el zoológico, pues. No, en Chilpancingo yo las he visto caminando por la Yo calle. no. Yo no. Y Te están siguiendo los me garrobos. Están siguiendo los garrobos otra vez. ¿Por qué digo otra vez? Porque mi mamá miren, aquí les voy a contar dos partes. La primera que te contaron y la tuya. Ajá, y la mía. La primera es la que me contó mi mamá, que dice que cuando yo era niño precisamente, no, de hecho van a ser tres partes las que le voy a contar. Cuando era niño yo precisamente, me seguían mucho los garrobos. De hecho dice que mataron uno porque se subió a donde estaba yo durmiendo. Y ¿A tu tienen, cuna? a mi cama yo no tuve cuna. Tienen ¿cómo se llama? Tienen la creencia de que los garrobos se llevan el alma de los niños también, igual, que se acercan a su boca, se llevan el alma, y el niño queda en el purgatorio, ya no va al cielo, se la llevan para ofrecérsela al diablo, por decirlo así. Entonces mataron ese garrobo a machetazos. Ese fue lo que me contó mi mamá. Cuando yo no me veo, yo de eso la verdad no tengo noción. Más sin embargo, cuando yo ya tenía aproximadamente unos 10 años, hubo una vez que mis papás salieron y nos dejaron encerrados para que no saliéramos a hacer travesuras, a mis hermanos y a mí. Entonces, en ese momento estaba yo con mis hermanos viendo una película que nos dejaron en aquel tiempo en VHS de Disney. y la estábamos viendo. Y de repente sentí una presión, un miedo fuerte. Tensión, ¿no? Como... Así algo que realmente me dio miedo, te lo juro, se los juro. Así no lo podía controlar, tenía mucho miedo. ¿Cuántos años tenías? Como 10 años te digo. Entonces, tenía yo mis hermanos a los cuales les llevo 4 y 8 años. Son los pequeños que ¿Ya yo. estaban los dos? Ya estaban los dos. Entonces, los abracé a los dos. Y en eso entraron 2 garrobos. Ahí donde vivíamos, la casa era de lámina. Tenía unas vigas de metal. Por las vigas de metal se metieron los 2 garrobos. Y no les miento, de verdad. Yo me acuerdo muy bien porque eso fue lo que me traumó bastante. Sí. Caminaron los 2 garrobos, como se paraban y nos volteaban a ver. Seguían caminando y nos volteaban a ver. Se cruzaron a la mitad de la estructura y nos voltearon a ver y no nos dejaban de ver. Nos estaban observando y caminaban y nos veían y no se salían. Entonces lo único que pude hacer fue agarré todos los tenis de mis hermanos y los demás y se los empecé a aventar y no se fueron. Se fueron hasta que llegaron mis papás. De verdad, se los juro que así pasó. Entonces, ya con lo que me habían dicho mis papás y viendo eso, la verdad que yo sí empecé a creer que los garrobos se llevaban a los niños. Y luego, ya después, esto ya fue cuando yo era adolescente. Nos mudamos a otra casa. Ya estábamos rentando con mis papás, pero vivíamos y había monte atrás de esa casa. Entonces mi mamá, limpiando la cocina, abre la ventana y se mete un garrobo. Entonces mi mamá siempre me ha dicho que son malos y siempre los mata. Y entonces no les miento, mi mamá le dio de escobazos y el garrobo se hizo polvo. Así como en las películas, ¿no? Se hizo polvo, lo barrió y era polvo. ¿Un garrobo vampiro? No era o sea, no hubo sangre. Ajá, sí. No hubo, no quedó el cuerpo entero, quedó pedacitos así que se hicieron polvo. ¿No? O sea... Ajá, así. Entonces con eso yo me quedé así más traumado. Entonces, Ponchivano come iguana. Nunca he comido iguana. Pero
Pero, o sea, es una anécdota que a mí la verdad de niño me traumó y ya de adolescente dije, no, pues yo digo que sí son de cuidados. Y de adulto lo consideras. Sí, porque de verdad que lo vi, o sea, a mí nadie me lo platicó. Me lo platicaron de cuando era chiquito, pero después lo viví y se los juro que así pasó. Nada más porque en aquel tiempo no éramos de estar grabando todo con el celular. No, pero, ni siquiera había tan fácil, tenías acceso a una cámara. pero se los juro, se hizo polvo y quedó en el recogedor el polvo de ese agarró. Ya estudiando de grande e investigando todo esto porque la verdad son temas que a mí me envuelven, me apasionan. Yo, pensando en mi mente, me hice la percepción de que probablemente nos llevó otras leyendas que esta es muy conocida en todo el país, que esos garrobos que atacan, o a lo mejor esas serpientes como el cincuate que atacan, no es otra cosa que nahuales. Nahuales, ¿qué son los nahuales? Los nahuales son brujos que hacen pactos con el diablo y les permiten cambiar de forma. De hecho, me platicaba una historia mi novia de que su abuelito le contó que en su pueblo hasta se peleaban el territorio, en la zona de tierra caliente. Uh-huh. Se sabían ahí quiénes eran los brujos y quiénes eran los nahuales, y en las noches se transformaban y se agarraban y se peleaban, y ya al día siguiente amanecía el brujo que había perdido muerto porque se peleaban en el territorio. Bueno, ahora que déjate interrumpa un poquito, ahora que dices eso, igual mi mamá me platicó algo que, aun cuando yo le dije, es que eso me suena a un nahual, ella me dijo, no sé, mijito. Pero igual dice que ella era una niña, me dice que más o menos tendría 7, 8 años, y eso pasó en la noche, que de repente empezaron a oír un marrano, un cerdo, que empezaba no a chillar, pero no a chillar normal, sino como riéndose, y que estaba en la parte de afuera de la casa donde estaban, y que mi abuelo, en paz descanse, tomó tenía un rifle. Uh-huh. Y pues medio a regañadientes y con miedo salió y le pegó un tiro. Y dice mi mamá que escuchó un grito humano, pero no había nadie. Mi abuelo le dijo, es que nada más estaba el cerdo, pero mi mamá escuchó un grito humano y el cerdo salió corriendo. A las 2-3 horas, ya sabes, vecinas allá chismosas, aunque sea la noche, en todos lados, aunque sea la noche, se reproducen. Hubo una que fue a visitarlos y a decirles que fulanita de tal se estaba muriendo. Dijeron, ¿pero por qué? Es que tiene un disparo en el cuerpo. Al final se murió, pero nunca se supo qué pasó con el cuerpo. Y es lo que yo le dije, mamá, es que eso a mí me suena como un nahual. Me dice, mijito, no sé. Pero ahora que dices, yo he escuchado y también, yo no me pongo a ver tanto así, yo de repente luego me topo y voy escuchando, y he escuchado, para empezar, nahual viene de una palabra, náhuatl, que te refiere a que está relacionada a un espíritu protector. Se supone que todos tenemos un nahual, que es un espíritu que te protege, un espíritu animal. Sí, tenemos dos espíritus protectores. El de los chaneques y el náhuatl. No, es que en teoría es lo mismo, nada más que toma una forma animal. ¿Para qué? Para poder estar contigo, para poder protegerte. Hay quienes dicen que con, ya sabes, con estos rituales de la ayahuasca, el peyote, etc., se han logrado poner en contacto con su nahual.
Yo creo que con el peyote cualquiera. No. Sí, exacto. O si no, mínimo es unas que este es mi nahual. Pero sí, entonces dicen que hay, así como hay brujos que se dedican a hacer el mal, hay personas que aprenden pues a usar su nahual para el bien. Así como hay nahuales malos, hay nahuales buenos. Pero dijeras tú, casi todo lo que he escuchado es de los malos. El bueno yo casi no lo he escuchado. Pues te digo, yo me contó mi novia la historia de su pueblo y había un brujo que era, bueno, o sea, no le hacía mal a nadie, pero sí comenta que para poderse transformar tienen que hacer un pacto con el diablo. No sé qué consiste el pacto, no sé cómo lo hagan. Eso fue lo que me comentaron. Y y se pueden transformar en el animal que quieran, Sí. no en un animal en específico. A lo mejor ese que tú mencionas podría ser una historia diferente, ¿no? Es que aquí la situación es que de repente a veces hay muchas cosas que se han perdido porque lo sabemos, el territorio mexicano fue conquistado por los españoles hace ya 400 años, casi 500 años. Entonces se perdieron muchísimas cosas. Entonces parte de lo que también se perdió fue precisamente todas esas historias, porque no estamos hablando de cosas que pasan nada más hace 20, 30 años, pasan desde hace más de 500 años cuando existían las civilizaciones mesoamericanas. Entonces se ha perdido mucho. No sabemos si hasta cierto punto se ha deformado o no, o si era, a lo mejor la verdadera es la que te platicaron a ti, a lo mejor la verdadera es la que yo escuché. No sabemos en realidad cuál es la verdadera. Sí, también es eso, que nuestra cultura ha sido muy dañada con la conquista. Pero te digo, yo desde mi punto de vista de todo lo que han platicado, y lo vine analizando ahorita que empecé a platicar ese del Cincuate, que para mí llego a la conclusión de que son nahuales, porque la verdad es que soy pet friendly y no creo que un animalito pueda hacerte daño bueno, tener ese mal en ellos, pues. Yo he visto videos incluso de niños criando hasta ratas y actúan como cualquier animalito cariñoso. No, y mira, así de simple y sencillo. Un animal no te va a atacar nomás porque sí. Un animal te va a atacar porque te metes en su territorio o porque está protegiendo a sus hijos o por algo así. Un animal no te va a atacar si no tiene una razón. Yo le temo más a un humano porque no sé por qué me va a atacar. Un animal yo sé que me está atacando por algo, incluso hasta porque lo estés incomodando. O sea, tenemos gatos y de repente si estás ahí muele y chingue, te muerden. A lo mejor no lo hacen queriendo lastimarte, sino diciéndote ya, déjame en paz. Incluso hay una pintura, de momento no recuerdo cómo se llama, pero está un río, sobre ese río está una cama, un niño ahí acostado, y se ve un gato erizado. Y por el tipo de dibujo se ve como que de terror. La historia detrás de esa es una pintura que se pintó basada en una historia real, en la que hubo una inundación y ese niño que estaba ahí acostado estaba dormido. Ese gato lo que estuvo haciendo fue mantenerse moviendo en la cama para mantener el equilibrio del río, y ese niño se salvó. El gato le salvó la vida al estar moviéndose para que la cama se estuviera equilibrando. Como tú dices, se me hace muy difícil que un animal haga daño al humano nomás porque sí. Sí, no, yo para mí, en todo lo que te digo, leído, investigado, para mí todos esos seres son seres malos, seres satánicos, y para mí son del hombre. O sea, es el hombre transformándose o es el hombre creando. No lo veo, no veo un animalito pues naciendo malo, realmente. Y por ejemplo, ahorita que tocabas ese tema, yo que vivía cerca de una barranca, primero voy a empezar con una que no es tan conocida y ahorita vamos a hablar de algo que también es muy conocido en el país. Había una historia igual de un cerdo
en la barranca. Ahorita no me acuerdo el nombre que le daban, pero era un cerdo negro. El marrano negro. Y ese, no, pero tenía un nombre, nada más que no me acuerdo cuál era, que le decían ahí en la barranca. Y decían que si cruzabas la barranca a las 12 de la noche, te salía ese marrano y te llevaba con él. Ya no aparecían. Y decían las leyendas locales que eran muy clásicas, se llevaba a los borrachitos. De hecho, ahora que dices, precisamente cuando estaba haciendo las investigaciones, encontré esa leyenda. Y de hecho, la encontré con un médico que fue muy famoso allá. Si mal no me acuerdo el nombre del doctor Neri Ríos, que estamos hablando de los 50. Y precisamente lo dice, que él fue a dar una consulta en la noche, cuando todavía los médicos iban a dar consulta a casa. Ahorita lo hacen más seguido. Bueno, y precisamente cuando él iba saliendo ya era de noche, no sabía exactamente, pero él calculaba que eran después de las 11 de la noche. Y efectivamente él iba pasando uno de los barrios ya para regresar a su casa y le salió, y dice que era no del tamaño de un marrano normal, que era más grande. Sí, es Del un tamaño de un caballo, generalmente. Exacto. Y que varias veces él intentando salir, o sea, él agarraba, iba por la callecita y le salió. Entonces agarró, se movió a tratar de salir por otra callecita y le volvió a salir. Que 4 veces lo intentó y no lo logró. Y le había recomendado uno de las personas donde él había ido a dar la consulta, que si se lo encontraba, rezara. De hecho, le dicen que rezara la oración de la Magnífica. No sé cuál sea. No, ni yo sé de res. Pero ¿Creí? le dijo. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que le dijo que rezara la Magnífica y la empezó a rezar. Y cuando abrió los ojos, ya no estaba el marrano. Entonces salió corriendo y llegó a su casa. Pero dice que estuvo como 2-3 semanas con fiebre y que no podía ni hablar. Que eso la platica ya después de que se sintió mejor. Que se lo quería llevar. Como llevaba alcohol, Sí. yo creo que pensó que era un borrachito. Y es más, esa leyenda no solo se queda en Marrano, sino a lo largo de todo el país. Se identifica como también un caballo negro, un perro negro y hasta un burro negro. Que, Pero siempre es el típico color negro, Sí. con ojos rojos. que también lo vinculan con el charro negro. Que según mi abuelita es el mismísimo diablo. Esa Exactamente. historia, tengo una que cuando me la contó mi mamá, yo en serio que se me erizó la piel. Hay una leyenda muy conocida ahí en el pueblo de mi mamá que tiene que ver con mi bisabuelo. Se dice la leyenda que eran alrededor de las 9 de la noche y estaba en una cantinita y que llegó un charro y que dijo: vengo a apostar y yo sé que nadie me va a ganar. Y que salió mi bisabuelo diciéndole: yo te voy a ganar, no me importa lo que apostemos, yo te voy a ganar. Dijo: así, te reto a las 12 de la noche a vernos se llama el lugar Las Tres Piedras, porque es una parte del cerro donde en la parte de arriba hay 3 piedras y como incrustadas, por eso se le llama Las Tres Piedras. Y les dijo mi bisabuelo: ok, ahí te veo. Y cuenta la leyenda que mi bisabuelo llegó, a pesar de que pues estamos hablando de las 12 de la noche En los pueblitos. y de los años 30. Ujú. O sea, no hay luz, no hay nada. El clima más frío del que estamos viviendo ahorita. Y de hecho, cuenta la leyenda que esa noche precisamente se soltó el aironazo y era frío y todo. Pero llegó. Y que de la nada se le apareció y le dijo: ay, Goyo Mata, era el nombre de mi bisabuelo, no cabe duda que eres más diablo que yo. Y le dijo: voy a hacer un trato contigo. No te voy a hacer nada ahorita. Tú y yo vamos a ser amigos.
Y así nos vamos a llevar. De repente vamos a hacer una que otra puestita. Pero sí. Pasan los años. Nace mi mamá. Mi bisabuelo seguía vivo. Y de hecho mi bisabuelo fue una persona que tuvo mucho dinero. Tenía muchísimos terrenos en aquel pueblo. Y en alguna ocasión mi bisabuela le dijo a mi mamá que tendría 6-7 años. Porque mi mamá vio cuando lo fue a visitar, este amigo. Pero así le decía nada más el amigo. Y le dice mi bisabuela, vas a ver que cuando él se vaya, se va a subir a su caballo, pero no va a abrir la tranca. Se va a salir así. Pasaron 1-2 horas, estaban ahí platicando. Y le dijo, y se iba a ir ya. Se subió a su caballo. Y mi mamá pues ya le había metido la espinita a mi bisabuela. Y se puso a ver. Se subió a su caballo. Y así pasó la tranca. Cuenta la leyenda que cuando mi bisabuelo ya estaba en sus últimos días por morir, él sus últimos años se hizo muy adicto a la religión, a la Biblia. Y que los últimos, ya cuando se empezó a sentirse mal, se le apareció su amigo. Y le dijo, mira, tú y yo tuvimos una buena amistad. No me voy a llevar tu alma. ¿Qué quieres? ¿1 minuto de sufrimiento o 1 año de felicidad? Y cuentan que mi bisabuelo le dijo 1 minuto de sufrimiento. Ese minuto de sufrimiento se volvió 1 año completo de dolores y de sufrimiento que él tuvo. Cuentan que el día que murió mi bisabuelo hubo una tormenta muy fuerte en el pueblo y que a la semana, en una cuevita que está precisamente arriba de las 3 piedras, encontraron plasmado la figura de mi bisabuelo. Es lo que cuenta la leyenda. Yo el día que me lo platicó mi mamá, no toda la leyenda completa, sino esa situación de cuando el charro atravesó la tranca, no sé, pues lo que te gallina. Pero eso me lo platicó mi mamá. Es una leyenda que hay allá en el pueblo. Ahorita como pues ya muchos del pueblo pues ya fallecieron, de los que conocen esa, se ha ido perdiendo un poquito. Pero sobre todo en la familia la seguimos recordando, esa leyenda. Sí, pero es lo que comentábamos, ¿no? Uh-huh. Que todo lo que tenga que ver con animal negro o el charro negro remete a lo que es el diablo. Uh-huh. De hecho, mi abuelita me contaba que inclusive ahí tiene un día al año, nada más que no me acuerdo ahorita la fecha, que dice que es cuando lo sueltan y es cuando más desastres hace. Y es muy parecido a lo que dice Manolo de las 3 piedras, porque dice que está amarrado en una cueva y hay 3 piedras sellando la cueva, y que una vez al año abren las piedras y le sueltan la cadena, y ese día es cuando la gente tiene que estar con más cuidado porque el diablo anda suelto. Pues que al menos hay muchísimas leyendas que cuentan eso. Mi hermano en uno de los viajes que tuvo cuando él estudiaba, precisamente iban pasando por un monte y hay una piedra donde se ve así un agujerito bien formado, o sea, no como una piedra lea que no, circular bien, donde cuenta la leyenda que el diablo iba pasando por ahí, se tropezó y con la rodilla hizo ese circulito. Ve tú a saber qué pasó ahí, pero dicen que es un circulito como tal, bien formado, como si tú agarraras, así te cayeras en tierra húmeda o en arena y se formara tu rodilla. Y así. Sí, pues hay muchas leyendas en torno a esto. Y pues quiero retomar lo que estábamos hablando, lo del marrano negro. Uh-huh. Porque como les comentaba, ahí donde yo vivía, como era cerca de una barranca, pues decían que se llevaba a los borrachitos.
Y hablando precisamente de borrachitos y de la barranca, también muchas noches escuchabas a la Llorona en esa dicen que pues todos esos seres no están cerca de ríos, agua comentabas, ¿no crees? Generalmente el agua. Entonces, ella ahí es una barranca, pasaba un arroyo y se oía exactamente a las 12 de la noche a la Llorona gritando. Y la podías oír bien clarito. Era como que había un silencio total y se escuchaba la voz de la Llorona gritando y clamando. Y es un ruido que comentan, yo nunca me causó ese estremor, pero comentan quienes lo llegan a escuchar que te deja sordo hasta por 5 minutos. Y platicando anécdotas sobre esto, les voy a contar una que me contó mi abuelita, que dice que ella es de un pueblito que se llama Alcozauca, que es en la zona de la montaña de Guerrero. Uh-huh. Pero cuando tuvo hijos, mi abuelita fue acercándose hacia el centro, pero fue pasando por varios pueblitos antes de llegar a donde vive actualmente. Uh-huh. Entonces, en uno de esos pueblitos, creo que fue en Ometepec, precisamente, dice que en la noche salía precisamente la Llorona, pero porque se llevaba a los borrachitos. Entonces, una mañana, como ya saben, antes se acostumbraban más las abuelitas a levantarse temprano, sí, ir a moler su nixtamal o ir al agua por el río, pues como era de costumbre para ella, se levantó a las 5 de la mañana porque iba a moler su nixtamal. Dice que cuando se levanta ve que hay mucho alboroto. Entonces, mi abuelita curiosa se acerca a ver qué había y dice que ve una mujer con todo el pelo cubriéndole la cara, levitando, porque dice que no se le veían los pies, que nada más se veía el vestido y no se le veían los pies, y la mujer estaba con el pelo cubriéndole completamente la cara. Entonces comenta que todo el pueblo se estaba acercando y comentan que precisamente había salido un borrachito y lo había perseguido, pero dicen que una forma de evitar que te lleve, te ataque o te agreda es aventarle un sombrero enfrente y el sombrero se queda ahí y ahí se queda ella. Si no llevas sombrero ya valiste. Exactamente. Entonces comenta que fue y fíjate, ahorita que estamos contando todo esto se van entrelazando muchas, si son leyendas a lo mejor son relatos, pero tienen muchas coincidencias. Entonces dice mi abuelita que ella la vio literal y tenía una cara horrible, espantosa. Y le dije, hasta yo le dije, ay abuelita, y no había cámaras, lo hubiera tomado. Quiero suponer que cuando te lo digo estabas chico. Sí. Sí había cámaras, pero estaban grandes y no tenían flash para la noche. No, eran las 5 de la mañana. Allá el sol ya es lumbres ahora. Y entonces comenta que fueron por el padrecito del pueblo. Uh-huh. Y les dijeron, y dice que les dijo, ¿y por qué andan haciendo esto? ¿No ven que es malo? Porque no dejan que se vaya y la tienen aquí a la fuerza y puede ser peor. Entonces el padrecito hizo sus rituales santos y hizo que se desvaneciera la Llorona. Se desvanece, se llevan el sombrero y les preguntó que dónde era donde ella salía o dónde la veían salir. Y lo llevan al monte a unas piedras. Nuevamente volvemos a las piedras. Entonces dicen que de ahí, de esas piedras, salía la Llorona. Entonces el padrecito hizo su ritual y ya dejó de aparecer. Pero se imaginan haberla visto de frente. Quieta. No, pues. Bueno, ahora que cuentas eso, cuando empezábamos a hablar del tema que íbamos a tocar, les comenté de una aparición que es la cegua, que curiosamente, y volvemos a lo mismo, dicen que se aparece sobre todo cerca de ríos, aunque también han dicho que se aparece cerca de caminos.
Pero caminos así en general, o sea, carreteras o caminos rurales. Por los caminos del sur. Vámonos para Guerrero. Segua es uno de los nombres que se les da. Sobre todo las historias de esta leyenda se dan en todo lo que es territorio del sur-sureste de México y ya lo que es Belice y Honduras. O sea, todo lo que es, sobre todo territorio de lo que fue territorio maya, es donde se da. Se supone que es un espectro. Se le llama Segua, en Belice le llaman sucia. La sucia. En Guatemala la llaman la ciguanaba. Y aquí en México tiene otro nombre aparte de Segua, otros dos nombres, que es la Macihuatli o Extabay. Se supone que sobre todo se les aparece a los hombres infieles. Y resulta que muchas veces cuando se les supone que se les aparece después de que van a visitar a su amante. Entonces, cuando ellos van de regreso a sus casas, encuentran a una mujer muy bella. Normalmente con un vestido se ven muy atractivas. Y ella se les acerca, empieza a hablar con ellos y los seduce. Y ellos, pues, dicen, pues, ¿por qué no? Infielazo, ahí dice. Exacto. Y empiezan a caminar con ella, a hablar con ella. Hay relatos que cuentan que la besaron. Pero, de repente, les dice ella, ¿sigo siendo bella? Y cuando voltean a ver a su cara, es la cara de un caballo. Hay quienes cuentan que es un caballo normal, hay quienes cuentan que es el puro cráneo del caballo. Y dice la leyenda que es un espanto que uno de los dioses mayas creó precisamente para tomar venganza de todos esos infieles. Entonces fue una diosa maya. De hecho está muy relacionado precisamente con la diosa Ixtabay de los mayas. Está muy relacionado con eso. De hecho, el nombre es muy similar. Porque en el caso de la diosa es todo junto. En el caso de la Segua o el Ixtabay lleva una separación. Y cuentan algunas de estas historias que la manera en la que te puedes defender de ella es con granos de pimienta. Porque le gustan mucho. Entonces, si se te aparece, tú tienes que sacar la pimienta de tu bolsa y aventársela. Y lo que va a hacer es, va a quedarse comiendo la pimienta y vas a poder escapar de ella. Sí, claro, porque siempre llevo mis condimentos a donde sea que vaya. Y sobre todo que llevas el grano, no la llevas molida. Pimienta. Así, no queremos provocarle estornudos, queremos que se le esté comiendo nada más. Recapitulando, necesitas llevar un sombrero. Necesitas llevar ¿cómo se llama? La magnífica, por si no te la sabes. Magnífica screen. Tienes que llevar tu ropa al revés. Tu ropa al revés. Unos cerillitos debajo de tu almohada y granos de pimienta. El kit de barajeándolas para los fantasmas y las apariciones. No, ahora que dices, me acordé de otra. Y esa es en todo el territorio de México se escucha, que son las brujas. Pero no las brujas como nos las ha pintado Hollywood, como nos la pinta Europa, que con la narizota, las verrugas, así, sino los fuegos fatuos, como se les llaman, que las esferas de fuego. Porque cuenta la leyenda mexicana que las brujas se pueden separar de sus piernas y volverse bolas de fuego. Pero más que nada esas leyendas se concentraron en lo que es Cuernavaca e Iguala. Sí. Ahí mismo sí, empezaron. Unos de mis primos que son precisamente de Iguala, en alguna ocasión me platicaron que en las noches alcanzaban a ver precisamente una bola de fuego que rondaba. Y hablando de métodos para detenerlos, se supone que las brujas atacan a los niños. ¿Por qué? Porque el adulto tiene la capacidad de defenderse contra ellas. Tal vez no física,
pero sí con rituales. Y dicen que una manera de proteger a un niño para que no se lo lleve es abajo de la cama, ya sea una cama, Moisés, lo que sea. A que se los lleve el monstruo debajo de la cama. ¿No? Abajo de la cama poner unas tijeras de hierro abiertas. ¿Por qué? No sé. Pero unas tijeras de hierro abiertas. Y las tienes que poner ahí. Y leyendo yo un libro de leyendas, precisamente habla de una bruja que estaba atacando un poblado, y la manera en la que la detienen, es un brujo que se supone que la detiene, que saca una flauta hecha de un hueso humano y empieza a tocar una canción con esa flauta. Y eso hace que la bruja empiece a acercarse a él. O sea, la bruja está en su forma de bola de fuego y se empieza a acercar a él. Y mientras él está haciendo eso, al lado de él, su ayudante empieza a quitarse la ropa, ponérsela al revés. Y después de que se la pone al revés, se la quita otra vez y la pone en el piso. Y una vez que termina de toda su ropa ponerla en el piso, bueno, ¿quedando desnudo? No, queda ropa interior. Una vez que termina, en ese momento en el que pone la última prenda, el brujo deja de tocar la melodía. Y la bruja aparece ya no en forma de bola de fuego, sino en su forma humana, sin piernas. Y es cuando ya el poblado empieza a atacar, a lanzarle piedras, a darle palazos, a echar agua bendita. Sí, básicamente la queman. Entonces, esa es una leyenda que leí precisamente de las brujas. Mira, ahorita que estás hablando de eso, te voy a decir lo que yo he leído, lo que he investigado. Te digo que estos temas, la verdad es que sí son de mi pasión. Y hasta a lo que según yo he leído, y también tengo una anécdota, yo que trabajo en un hospital, que me platicó una compañera. La planchada no. No, de las brujas precisamente. Que dice en un hospital pediátrico precisamente, materno pediátrico, cerca del Cerrito, cerca de la Jusco. Dice que a medianoche tienen que cerrar las puertas porque salen las brujas queriéndose llevar a los niños recién nacidos. Entonces se cierran las puertas con llave y las mantienen porque esas bolas de fuego en las que se transforman empiezan a querer entrar por la puerta, pero sí que van por los niños recién nacidos. Y que es un miedo feo, pero que le tocó vivirlo. Uh-huh. Y ver cómo se avientan las bolas sobre la puerta principal tratando de entrar al hospital. Entonces, yo la verdad no doy fe y legalidad de eso porque yo no lo vi, pero me lo platicaron. y tiene un porqué. Hablando de nahuales y de brujas, se dice que para hacer ambos se tiene que hacer un ritual para hacer un pacto con el diablo, en lo cual te piden siempre casi lo mismo, que es un sacrificio. Y lo que es de más sagrado para ese sacrificio es un niño recién nacido, o niños pues. ¿Por qué? Porque dice que el alma de un niño no es corrompida hasta que se vuelve adulto. Entonces son las almas que le conviene más porque son las almas que no puede corromper fácilmente o que no se va a poder llevar. Porque si mueren en ese estado, obviamente, no tienen malicia pues que les permita llevarse. No tienen esa conciencia pues como nosotros como adultos, que hacemos las cosas ya con malicia porque sabemos que está mal, ¿no? O sea, tú sabes que algo está mal y aún así lo haces, ya lo hiciste con malicia. Entonces un niño no, a veces lo puede hacer, pero no lo hace inocentemente a lo mejor, o no lo comprende. Pues su mente no está todavía en como ese... cuando metes un tenedor en el contacto. Yo más bien estaba pensando cuando te robas un dulcecito de niña. Las dos. Entonces se dice que por eso las brujas y los brujos que son nahuales buscan niños. Entonces por eso yo te decía que llegaba a esa conclusión de que esos animales de los que tantas leyendas han sido nahuales.
al contrario de los animales negros, Ujú. que esos, por lo que yo he leído, están relacionados directamente con el diablo. ¿Por qué? Porque buscan siempre niños, y ya lo decíamos, ¿no? Siempre atacan a los niños, y tú dices, porque el adulto tiene la fuerza para defenderse. Bueno, en algunas leyendas que yo he leído es porque tiene la fuerza física para defenderse, en otros porque tiene ciertos rituales para defenderse, Pero pues, pero tiene una manera de defenderse. ajá, pero seamos honestos, ¿no? Si hablamos de cosas sobrenaturales, hablamos de que aunque seas adulto, a lo mejor no vas a poder con una fuerza de la naturaleza más fuerte. No. Y- De hecho, ahora como lo dices, ciertas situaciones paranormales, incluso podrías decir que es más un ser de la naturaleza que algo maligno. Porque, por ejemplo, te digo, esta historia de la cegua, sí, es un espectro, se supone, pero es un espectro que si eres alguien bueno, que vas al menos por un camino bien, no te va a hacer nada, no te la vas a encontrar. Ahora, si te desvías del camino, y no precisamente del camino por donde vas caminando, ahí sí te va a atacar. Pero es precisamente eso. Algunos tal vez sí sea más de una naturaleza benigna a maligna. Pero vamos a lo mismo, son leyendas. Muchas veces no podemos dar fe y legalidad porque muchas nos las han platicado. Que sí, muchas veces vienen de personas en las que confiamos, personas que no ganan nada contándonos algo así, y que son personas de confianza, y que incluso cuando te lo platican tú te das cuenta de que no te está mintiendo. Tú te das cuenta de que al menos para él fue real, al menos para él vio eso, Sí. él lo vivió. Sí, pues, por ejemplo, ahorita pues estamos hablando de leyendas y de vivencias, pues, Uh-huh. que nos han contado, que hemos vivido. Pero también hay que ser, realistas, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto gente atacando, por ejemplo, lechuzas. Y esa gente, pues, realmente... Es que voy de acuerdo en que, como ya lo dijiste, hay animales que están relacionados pero también hay que ser honestos, no siempre. Ok, ya está por ahí el dicho, ¿no? De cuando el tecolote canta, el indio muere. ¿Qué culpa tiene un pobre tecolote que a lo mejor todas las noches está cantando, está ululando? O no sé cómo se le diga su canto. Y qué casualidad de que a lo mejor el día que precisamente lo escuchaste es cuando se muere un familiar. Y nomás por eso crees que ese tecolote vino y se llevó el alma o la vida de tu familiar. Las lechuzas son feas a veces. Porque es lo que dicen luego. Solo si las tienes desplumadas, pues. Porque es lo que muchos no, es que vela, se ve bien fea, que ya sabe qué. No. También no salgan en la noche, pues. Cualquier animal te va a dar miedo en la noche. Sí, o sea, Al final, no. la lechuza es un animal nocturno. Sí, entiendo que a veces te defiendes, ¿no? Sí. Cuando un animal te ataca, defiendes y es muy diferente. Pero una cosa es defenderte. Y sobre todo, yo creo que muchas veces contra un animal, incluso ni siquiera te defiendes con la intención de lastimarlo, sino buscas asustarlo, ahuyentarlo. El ejemplo más sencillo, te sale un perro en la calle y a veces nada más es la finta de que lo vas a atacar y el perro se va. No es cierto. Dije, O te ataca más rápido. O si no, échale tus tenis, ¿sabes? Se va a ir. Yo le eché mi tenis a los garrobos y no se fueron. Pues digo, muchas veces tú te defiendes, pero no con la intención de agredir, de dañarlo, nada más de defenderte. Y eso es lo que pasa, como tú dices, una cosa es que te defiendas, de que trates de asustarlo, otra cosa es que te ensañes, que lo metas en una jaula, que lo quemes, que lo agarres a palo. Sí, yo quería tocar ese tema porque la verdad es que a veces sí la creencia, o sea, nosotros El miedo, más que nada. tenemos muchas creencias y como dice Gray, el miedo a veces nos hace hacer cosas que van fuera del lugar, ¿no? O sea, sí, yo soy muy creyente de que hay sucesos que son de naturaleza, que son de oscuridad, que son demoníacos, que son malignos. Muchísimas creencias que la mayoría de la gente no cree.
Pero también soy de la creencia que antes de hay que investigar, porque por miedo podremos hacer un montón de tonterías, Sí, ¿no? exacto. Y tampoco se trata de estereotipar a veces a los animalitos que ni daño te hacen, Por miedo, por y por ignorancia. miedo e ignorancia los matas y a veces hasta los extingues, ¿no? Sí, digo, es algo que se ha dado no solo en la parte de los animales, se ha dado también con humanos. Sí, con el caso de las brujas también en su tiempo. Exacto, o sea, el caso de las brujas de Salem, y nada más quiero rápido tocar esto. Si lees el libro que ocupaban para juzgar a las brujas, el Maleus Maleficarum, casi era de, eres mujer, eres bruja. Casi era así. Y vamos a lo mismo, ignorancia. Sí, y por ejemplo, y porque toqué también todos esos temas de de los niños, porque ya por último, para cerrar por esta ocasión, quería contarles una anécdota más que tengo que me platicaron. Yo la verdad no ni participaría en eso. Pero mm, se ve mucho también ese estereotipo de que los niños tienen cierto poder o no sé cómo llamarle. Entonces, Susceptibilidad, ¿no? Percepción. No, Bueno, que tienen cierta energía, no sé cómo decirles, que tienen cierto grado de protección o no sé cómo llamarle, porque Capacidades diferentes. no es por ese lado. No, Por donde están yendo. Lo que pasa es que, como les comentaba, ¿no? A lo mejor las brujas o la gente tonta se lleva a los niños para hacer sus rituales porque son rituales hechos con niños, ¿no? Con recién nacidos. Igual los brujos. Pero no solamente es el único tipo de ritual que yo he sabido que han hecho. La verdad es que este ritual que leí me dejó también muy impactado. Y no quiero imaginar la mente de las personas que tuvieron para hacer eso. Se dicen que los grandes puentes se edificaron a través de muchos niños recién nacidos, porque si no se caían esos puentes. Entonces, lo que tenían que hacer para evitar que se les cayeran era hacer un pacto con el diablo precisamente. ¿Y qué hacían? Entre los cimientos de esos puentes arrojaban cuerpos de niños vivos. ¿Vivos para qué? Para que el puente ya no se cayera y que supuestamente con esto evitaran que los puentes se cayeran. Entonces, volvemos a lo mismo de los estereotipos, ¿no? Pensamos que a veces se me hacen cosas muy tontas, muy absurdas, y la verdad no creo en qué mente pueda caber para sacrificar tantas vidas, porque imagínate cuántos cuerpos de niños no necesitas para hacer un puente. Ahora Bueno. que dices eso, me recordó la mitología griega, porque igual se dice que para hacer una edificación que resistiera el paso del tiempo, lo que hacían era que enterraban viva en los cimientos a una virgen. Sí, es que el estereotipo de ese poder que tienen tanto los recién nacidos o los niños como las vírgenes ha sido a través de los años. Y lo seguimos viendo actualmente, ¿no? A lo mejor ya no es tan marcado como en aquellas épocas, pero lo sigue haciendo la gente. Bueno, a lo mejor no lo vemos a lo mejor en ciudades ya grandes, pero vete a los pueblitos y todavía hay muchas cosas que... Y en ese aspecto de los niños, pues yo te puedo dar una referencia de por qué se podría decir que el maligno pueda escoger a los niños. No recuerdo muy bien el pasaje de la Biblia, pero en una parte dice que está condenado aquel adulto que levante la mano contra un niño, porque los niños el cielo está hecho de esos niños. Así que el infante, cualquier adulto que pueda tener mentalidad de infante, y todos los infantes, es de ese tipo de mentalidad el que está hecho el reino de los cielos. Y por eso es más seguro que vaya. Los adoradores del diablo, de Satán, como quieran decirle, son los que buscan, pues, principalmente a los niños. Sí, es lo que ya comentaban. Digo, un niño a lo mejor no tiene esa malicia para
para caer en lo que es un adulto, ¿no? No tiene esa mentalidad. Sí, Y efectivamente. pues es de todo lo que he investigado, la verdad es lo que más tristeza me ha dado, porque de verdad no puedo entender en qué cabeza de una persona quepa esa malicia para hacer ese tipo de situaciones. Mira, yo te lo digo porque a mí me encanta todo esto de lo paranormal y todo eso. Pero yo no haría jamás un sacrificio humano para conseguir algo así. Te lo Bueno, puedo yo hacer. también había leído, pues, pero no es muy veraz, pues, que la leyenda, pues, también de esos puentes que en realidad ocupaban a los mismos trabajadores para meter en Sí, los cimientos. pero dicen que no era tan fuerte Ujú. como el usar Con niños niños. recién nacidos. Dicen que inclusive buscaban un pueblo con mujeres embarazadas, se las llevaban a todas, sacaban los niños, mataban a las mujeres y aventaban los cuerpos de los niños que acaban de nacer. Así como esa noticia que recorrió el mundo también de que aquí en la Ciudad de México se abrió un puente y adentro había ataúdes. Pues de ahí empezó a No, rondar todo eso. esa noticia sí efectivamente tendrá 2, 3 años, Sí, algo es así que algo sí. reciente. Pero ahí creo que o bueno, la versión oficial que se manejaba es que, según lo que yo leí por ahí, es que esos ataúdes que encontraron los habían dejado ahí los narcos. O sea que era como que una... ¿Su bodega? ajá, Supongo. sí, por así decirlo. Una narcofosa, vamos a ponerlo así, pero en un puente. Pero por favor, llevarlos con ataúdes, eso ya nadie se la cree, pero bueno, No sé, esa fue una de Eran las unos versiones que narcos se muy manejó. finos, les hacían muy buenos por decir así. su enterramiento, Te su digo, entierro. mira, eso no sé. Digo, a veces ves cada cosa. Aquí hace 5 o 6 años veía yo la noticia, y estoy ya saliéndome mucho del tema, de que un puente precisamente donde todos los días pasaban camiones, lo único que lo estaba manteniendo en ese momento bien amacizado era una tabla. Más o menos era del Pues- tamaño de la mesa en la que estamos. Estaba hecho a la mexicana. Exacto. Pero Así, materiales económicos, pero bien resistentes. Pero bueno. Y abordando otro tema de las brujas, yo también leí en una parte de por qué las tijeras de hierro. Es que se supone que cuenta la leyenda que las brujas al posarse arriba de las casas extendían su lengua. Y se podría decir que se veía como un hilito. Y llegaban hasta el bebé y se alimentaban de su sangre. Como si fuera una sanguijuela. Ajá, algo así. Y por eso tenía que tener tijeras de hierro para agarrar las tijeras y cortarle la lengua. O sea, cortaban el hilito. Ajá. Me Interesante. recordó la Y película supuestamente de que Hércules. cada vez que hacías eso, pues la bruja pegaba su grito y se iba. Oh, ya. Ahora que dices de eso, me vino a la mente precisamente el por qué en muchas de tanto literatura o historias se habla del hierro. Que porque es bueno contra los seres sobrenaturales. Porque es la creencia, y eso viene de la época medieval, cuando encontraban el hierro, lo encontraban en meteoritos. Y sabemos que un meteorito cae desde el espacio. Y ellos tenían la creencia de que era un metal que venía del cielo, que te lo mandaba un ser divino. Y que precisamente ese material tendría la capacidad de defenderte contra un ser sobrenatural. Así que dejen la plata, dejen el oro, pónganse accesorios de hierro. Bueno, la plata también dicen que funciona con los hombres lobo. No tenemos hombres lobos en México. Vamos a recapitular. Necesitas llevar un sombrero. Ajá. Necesitas llevar unos cerillos. Necesitas ponerte la ropa al revés. Sí. Y quitártela ahí. Necesitas llevar granos de pimienta y Tus tener tijeras tus de tijeras de hierro.
Ese es el kit básico de barajeándolas para combatir lo sobrenatural. Y Pero una- las tijeras solo si llevas a tu bebé. También los dedillos. y una buena cámara para tomarle foto y decir, ¿saben qué? Miren, yo lo vi. Y lo pueden Exacto. conseguir llamando al 01800 barajeándolas contra lo sobrenatural. Es lado, pero no cuesta mucho. Sí, pues yo creo que por hoy vamos a dejarle aquí para no ser muy extenso esta noche de terror. Luego por eso no podemos dormir. Si tienen alguna leyenda, historia que nos podría Que nos quieran compartir. y que pueda aterrorizar. Sueño. Coméntenla. Yo tengo más historias todavía. La verdad es que mi abuelita me contaba muchas. Yo creo que de ahí le agarré el gusto a todo esto. Pero pues ya será para otro capítulo. Si quieren seguir oyendo historias de este tipo, si quieren que comentemos alguna de sus historias, pueden dejarlas en los comentarios. Si quieren oír la venganza del garrobo. También podemos por ahí comentar algunas de las historias que escuchamos en La Mano Peluda. También También. hay algunas muy Si quieren que buenas. comentemos alguna de esas historias, pues déjenlo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok no, porque Manolo no quiere hacer TikTok. Instagram todavía no tenemos, ya te lo dije. Que tenemos Instagram. Y- Próximamente. Próximamente en Instagram. Y pues déjanos sus comentarios, esperemos que les haya gustado este capítulo. Este fue nuestro capítulo de Noches de Terror con Barajeándolas. Nuestro presentador, Grey. nuestra enciclopedia del cómic, ¿Qué hay? Manolo. Bueno, Y Ponchiva, nos despedimos por hoy, esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima. Chao. vayan por su pimienta.